contemplación más profunda a tu Padre. Tú que con afecto filial escuchaste a María tu Madre y a José. Tú que en el templo escuchaste a los doctores de la ley. Tú que escuchaste a tantas personas que se acercaron para dialogar contigo. Tú que escuchaste también oprobios, insultos, blasfemias, especialmente durante tu pasión y desde la cruz. Tú que fuiste el confidente de tantos tristes, enséñanos a escuchar. Que esta lección, Señor, la aprendamos todos, tus sacerdotes, los que debemos representarte delante de los fieles. Tienen tanto que decirnos. Que esta lección la aprendan, Señor, los padres de familia, para que escuchen a sus hijos, y que la aprendan también los hijos, para que sepan oír a sus padres. Necesitamos, Señor, aprender a escuchar. Solamente así podremos dialogar. Solamente así cambiaremos el monólogo destructor por el diálogo que edifica, que salva. Señor Jesús, tú nos escuchas y por eso nos invitas hoy a que aprendamos una de tus lecciones más importantes, la de saber escuchar. Gracias, Señor. Quien tenga un conocimiento superficial de Jesús y lo proclame maestro, tendrá la idea falsa de que Él únicamente se limitó a enseñar. Él enseñó. Esa era también su misión. Pero su magisterio se limitó a los últimos años de su vida, y durante su ejercicio escuchó mucho más de lo que pensamos. Y los 30 primeros años de su existencia los pasó en un taller. Allí ante todo escuchaba a María, escuchaba las lecciones que le daba José acerca del trabajo, escuchaba todo lo que la naturaleza nos proporciona en este campo. Nadie ha estado en contacto tan íntimo con ella como el Señor. Por eso pudo hablar tan profundamente de todas las criaturas. Escuchó sin duda a sus compañeros de infancia y juventud. Escuchó a las gentes, se dio cuenta de sus necesidades, de lo que pensaban, de lo que sentían, de lo que anhelaban. Por eso pudo comprenderlas tan profundamente y exponer después tan sabiamente sus necesidades y la solución de sus problemas. Jesús escuchó mucho, por eso aprendió también mucho. Cuando la palabra de Dios nos dice que crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, nos lo dice porque Jesús supo escuchar. Por eso pudo crecer también en sabiduría, cuando simultáneamente crecía en edad y en gracia. La primera descripción que encontramos en el Evangelio de la juventud de Jesús nos la relata San Lucas. Jesús entre los doctores. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles.
Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Jesús es hallado en el templo en medio de los maestros. ¿Y qué hace allí? ¿Enseña? No. Escucha y pregunta. Esa es la conducta de Jesús como joven. Él, el maestro, escucha ahora. Es el discípulo en medio de los maestros. Oye lo que ellos enseñan. Pregunta a estos maestros. Él hablará, pero más tarde. ¿Cuántas veces nosotros no queremos escuchar a los maestros? No queremos escuchar a Jesús, que es el Maestro, ni queremos escuchar a la Iglesia, maestra y fundamento de la verdad, madre y maestra. No queremos escuchar a los que tienen experiencia. Nos creemos muy sabios. Queremos que nos escuchen. No queremos oír. Jesús nos da una gran lección. En medio de los maestros, escucha y pregunta. Ojalá la imitemos. María aprendió la gran lección que le daba su hijo. Por eso leemos en San Lucas: bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. María sabía callar porque veía cómo callaba Jesús. María sabía escuchar porque admiraba a su hijo, que siempre escuchaba. Por eso guardaba y saboreaba en su corazón todas estas maravillas. Ella también es nuestro modelo. En los capítulos 2, 3, 4 y 5 del Evangelio de San Juan, vemos cómo el Señor sabía escuchar y sabía hablar, cómo dialogaba con toda clase de personas. Lo hace en primer lugar con su madre en las bodas de Caná. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Y ya sabemos el resultado de este diálogo. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, llama al maestresala al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. El primer milagro lo hace Jesús después de escuchar la súplica de su madre. Más tarde dialoga con Nicodemo. Nos dice San Juan en el capítulo 3 de su Evangelio: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo:
¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes esto? El primer anuncio de Jesús acerca del Espíritu, acerca del nuevo nacimiento, acerca de este viento espiritual, lo recibimos como respuesta a las palabras de Nicodemo. Él también quiere hablarnos ahora de su Espíritu cuando nosotros nos acerquemos a Él para pedirle que nos dé esta gran lección. Junto al pozo de Jacob y con la samaritana, es Jesús quien da comienzo al diálogo. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Le dice la samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esta agua para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacarla. Jesús le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. ¡Qué diálogo más maravilloso! Jesús pide agua, y esta mujer que tiene enfermo su corazón por el odio racial se la niega. ¿Cómo tú, judío, me pides a mí, que soy samaritana? Y Jesús responde, no con ira, porque él está sano interiormente, sino con amor. A la negativa del agua natural responde Jesús con el ofrecimiento generoso del agua del Espíritu. Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva, y se la da después, cuando esta mujer la pide. Y aquella mujer se sana interiormente del odio y de la lujuria, y se convierte en apóstol entusiasta de Jesús. Pocas personas han hablado con tanto entusiasmo del Señor como esta mujer. Dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. La que no había recibido una lección de pastoral, realiza la pastoral más eficaz en medio de sus hermanos, porque está llena del Espíritu del Señor, porque ha bebido en esta fuente de aguas vivas.
porque tiene así la luz y tiene el amor. Capítulo 5 de este Evangelio de San Juan, leemos la descripción de la curación de un enfermo en la piscina de Besatá. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que se llama en hebreo Besatá, con 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. A lo largo del Evangelio vemos cómo Jesús frecuentemente dialoga con los enfermos antes de curarlos. Él conocía muy bien sus enfermedades, conocía también su causa, pero sin embargo era el hombre que quería escuchar. Él sabía que aquellos enfermos descansarían espiritualmente al exponerle sus problemas y al hablarle de sus enfermedades. Por eso, con compasión infinita, los escuchaba y después los curaba. Él escuchaba a los enfermos porque tenía compasión, porque los amaba y porque sabía cuánto alivio recibían ellos al poder hablarle. Necesitamos aprender esta lección. Es preciso que escuchemos a los enfermos que se acercan a nosotros, especialmente a los enfermos del alma. Ahora, cuando estamos descubriendo la riqueza de la sanación interior, nos convencemos cada día más que la fase primera y más importante en esta sanación interior es aquella en la cual nosotros escuchamos a quien sufre, a quien está herido. Si no escuchamos largamente y con mucho amor como lo hacía Jesús, no podremos ser después ministros de curación interior. Jesús escucha a la samaritana para curarla de su odio. Nosotros necesitamos aprender esta lección. Pero Jesús no oía fríamente como por cumplir. Él escuchaba con atención y con amor. Oigamos lo que nos dice San Mateo en el capítulo 8 de su Evangelio, cuando nos describe la curación del criado del centurión. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os digo en verdad que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora se curó el criado. Contemplemos con la fe esta escena. Un hombre
que tiene compasión por su criado porque sufre terribles dolores y que se acerca a Jesús. Les pone el problema. Jesús dialoga con él y lo escucha con mucha atención. Y las palabras del centurión, escuchadas por Jesús, le causan admiración. Al oír esto, Jesús quedó admirado, quedó maravillado. Jesús oye porque tiene sentimientos muy nobles. Jesús oye porque ama como nadie, y el que ama necesita escuchar. Jesús oye porque vino a compartir nuestras miserias y penalidades. Y cuando Él ve cosas buenas en los que le hablan, las admira. Cuando Él a través de las palabras del centurión descubre su fe maravillosa, la pondera. Se admira al comprobarla y después da la gran lección a los que están cerca de Él. Y también responde con un milagro a la fe de este centurión. Jesús no nos va a oír a nosotros de una manera fría. Él es nuestro hermano y Él es nuestro amigo. Él nos escuchará siempre con atención. Él nos ama mucho, por eso quiere oírnos. Y si nosotros le hablamos con gran fe, Él también se maravillará. Y si nosotros le decimos palabras de entrega, Él se regocijará. Y si nosotros le hablamos con confianza, Él gozará con nuestro lenguaje. Como también se sentirá entristecido si nuestras palabras son negativas, si no son expresión de amor, de fe, de confianza en Él. Jesús escuchaba también lo que se decía contra sus discípulos y los defendía. San Mateo nos dice en el capítulo 9 de su Evangelio: estando después él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los sanos, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando hablen mal de nosotros injustamente, también Jesús escuchará, y Él saldrá en defensa nuestra. Por mucho, porque nos ama mucho. Jesús oía y aprendía también cómo debía obrar en determinados momentos. Cuando oye lo que Herodes ha hecho con Juan Bautista, se aleja de aquel lugar. Es lo que la prudencia le indica en ese momento. Nos dice el evangelista: al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron de las ciudades y fueron tras él a pie, y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Él sabe que tiene un enemigo que busca también su muerte. Él no quiere usar su poder para destruirlo. Sabe que al huir él, desaparecerá el peligro. Qué lección tan grande nos da aquí Jesús. A nosotros que nos irritamos tanto, que queremos destruir a quienes nos atacan,
él se aleja silencioso en una barca. Y esto le permite tener más compasión. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Precisamente porque no tenía odio, podía sentir siempre compasión. Si hubiese odiado a Herodes, no habría podido experimentar compasión por los enfermos y no habría podido sanarlos. Jesús oye para darnos confianza en los momentos más difíciles. Así lo hace con Jairo. Leemos en San Lucas en el capítulo 8. Cuando regresó Jesús, le recibió la muchedumbre, pues todos le estaban esperando. Se llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba entrara en su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras iba, las gentes le ahogaban. Estaba todavía hablando cuando uno de casa del jefe de la sinagoga llega diciendo: tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo: no temas, solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, al padre y a la madre de la niña. Tomándola de la mano dijo en voz alta: niña, levántate. Retornó el espíritu a ella y al punto se levantó, y él mandó que le dieran a ella de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Jesús alienta a Jairo cuando oye que le dan la noticia de la muerte de su hija. No temas, solamente ten fe y se salvará. Lo que sí no quiere oír Jesús después es lisonjas y alabanzas por su poder. Ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Él no buscaba su gloria, sino la gloria del Padre que lo había enviado. Nosotros, en cambio, queremos oír frecuentemente palabras de lisonja, porque buscamos nuestra gloria y no buscamos la gloria del Señor. La diócesis lamenta profundamente la desaparición del señor Alejandro Marulanda, quien durante 70 años desempeñó con lujo de competencia el puesto de sacristán en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en La Seca. Fue un hombre verdaderamente ejemplar, un cristiano a carta cabal, un cumplidor del deber como pocos, un hombre que sirvió a la Iglesia con un fervor que supo conservar desde la juventud hasta la ancianidad. Todos los que lo conocimos admiramos su vida y en el momento de su muerte lamentamos profundamente su ausencia. Que el Señor haya premiado ya sus muchos méritos y que derrame sobre el hogar que queda huérfano la abundancia de sus bendiciones y de sus consuelos divinos. Los obispos de la provincia eclesiástica de Antioquia hemos publicado el Catecismo del Hogar con comentarios que están al alcance de todas las personas. Este catecismo reproduce lo principal del Padre Astete y pone al día varias de sus maravillosas preguntas y respuestas. Todos lamentamos
la pérdida de ese maravilloso catecismo del padre Astete, y el que al desaparecer no haya sido reemplazado por otro por lo menos igual. Astete fue el gran maestro de la doctrina cristiana en todos los hogares, no solamente de Antioquia, sino del país y de varias naciones. Muchos de nosotros lo aprendimos de labios de nuestras madres, o lo aprendieron otros en la escuela para guardar después en la memoria de manera indeleble aquellas grandes verdades expresadas por el padre Astete en una forma verdaderamente insuperable. Muchas de las frases que contenía el catecismo del padre Astete todavía corren de boca en boca como dichos populares. Nosotros, que sabemos lo que fue Astete y que oímos el clamor de muchos padres de familia, acongojados por la ausencia del catecismo en el hogar, preocupados por la ignorancia religiosa de sus hijos, hemos vuelto a editar a Astete reformado y hemos añadido explicaciones muy claras, muy útiles, para que este catecismo del hogar produzca beneficios en todas partes y beneficios abundantes. Empleamos el catecismo de Astete porque una dolorosa experiencia nos ha demostrado suficientemente que no se puede abandonar impunemente un texto que forma parte de la entraña católica del pueblo colombiano y es reclamado en forma tan impresionante que no podemos desconocer en este hecho una expresión del sentido de la fe para este momento. No es que Astete sea esencial en la fe católica ni que sea irreformable como una segunda Biblia, ya que varias veces en 4 siglos ha sido oportunamente renovado y nosotros mismos le hemos hecho algunos retoques indispensables, sino que por haber sido por siglos vehículo de la fe entre nosotros, su empleo devuelve la tranquilidad a muchos que lo sienten como algo que pertenece a la familia y les garantiza la estabilidad de la fe. Yo como obispo de la diócesis deseo que en cada hogar esté dentro de pocos días este nuevo ejemplar del padre Astete con el título de Catecismo del Hogar, para que pueda ser estudiado allí por padres y por hijos. El día en que consigamos esto, habremos dado uno de los pasos más importantes en la pastoral diocesana. La ignorancia de la religión es el desastre mayor que puede venirle a una diócesis, a una parroquia, a una familia. La enseñanza y aprendizaje en cambio de la religión es uno de los mayores beneficios. Invito en primer lugar a los padres de familia a que adquieran el ejemplar del Catecismo del Hogar. Hemos hecho una edición sumamente barata. Cerca de 90 páginas valdrán solamente 2 pesos con 50 centavos. Podrán encontrarlo en las parroquias, podrán encontrarlo en la curia de Río Negro. Varios maestros rurales me han pedido que lo ponga como texto de la enseñanza de la religión en las escuelas de los campos. Les he dicho que sí, y autorizo a todos los maestros rurales de la diócesis para que lo usen como texto de religión en sus escuelas. Un texto barato, un texto que nos da todas las garantías, que podrá ser después estudiado en el hogar por los padres con los hijos, es el más adecuado para orientar de nuevo la educación de la religión cristiana en nuestros campos, en nuestras poblaciones, en todas partes. Que llegue pronto el día en que el Catecismo del Hogar ocupe el puesto de honor en todos los hogares de la diócesis. Que llegue pronto la hora en la cual padres e hijos se reúnan
para estudiar esta doctrina cristiana que contiene la esencia de la revelación y que puede orientar definitivamente nuestras vidas. En este texto que hemos publicado encontrarán también los fieles aquellas oraciones que aprendimos también de niños y que son tan importantes en la vida. El Padre Nuestro, el Ave María, la manera de rezar el Santísimo Rosario, sus misterios, las letanías, las principales fórmulas de la oración. Todo esto hará un gran bien, porque muchas veces las personas, especialmente de los campos, quieren aprender estas oraciones, pero no encuentran dónde. Aquí tenemos un catecismo y tenemos también un acopio de oraciones, las más importantes, las que deben ser recitadas por los cristianos, especialmente en los hogares. El catecismo del hogar es un gran paso que damos en la pastoral diocesana. La publicación de este librito marcará un hito también en nuestro progreso cristiano. Estoy muy contento con esta publicación, espero que será muy bien recibida y le pido al Señor que me conceda la gracia de saber un día que en todos los hogares de la diócesis existe, se estudia y se reflexiona el catecismo del hogar. Ese día será venturoso para la diócesis. En ese día podremos decir que estamos ya más cerca del Señor y de su ley santísima. Que el Señor os bendiga, amadísimos diocesanos, comunidad cristiana y por lo mismo comunidad perdurable, comunidad de santificación, comunidad de salvación. Ruego a todas las religiosas que me escuchan revisar actualmente sus vidas y ver si están formando o no una comunidad de santificación, una comunidad de salvación, en donde el Espíritu Santo sea constantemente el defensor y el artífice de esa comunidad. El día en que todas las casas religiosas de la diócesis constituyan por obra del Espíritu Santo auténticas comunidades cristianas, tendremos una santificación palpable también en todas las religiosas, la manifestación a través de frutos cada día mejores de la acción del Espíritu Santo y una gloria continua al Padre, fuente de todo bien. Que Él os bendiga, amadísimas religiosas. Amadísimos diocesanos, la semana bíblica que hemos celebrado con tanto entusiasmo debe dejar en todos un mayor amor y un profundo aprecio por la palabra de Dios. Estamos descubriendo el gran tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos. Se trata del mensaje que Dios nuestro Padre nos ha enviado, mensaje que fue predicado por Cristo, su Hijo, y que fue después inspirado por el Santo Espíritu para que se conservase escrito como palabra de Dios. No podemos emplear un mejor término para señalar a este libro maravilloso, la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras. Allí no se trata de una palabra humana, es Dios quien nos habla, es Dios quien nos da su mensaje. Para fortuna nuestra, en todas partes se ve ahora un gran entusiasmo por leer, profundizar, conocer esta palabra divina. En esta época posconciliar, todos, los que viven en las poblaciones y los que viven en los campos, los jóvenes y los mayores, estamos descubriendo en estos libros santos
esas maravillas de sabiduría, de amor, que el Señor inspiró para que fuesen nuestra orientación constante a lo largo de todas nuestras vidas. Es difícil encontrar ya un hogar donde no exista la Sagrada Biblia o por lo menos el Nuevo Testamento. Y estos libros santos están allí no para adorno, para ser leídos. En muchos hogares se congregan por la tarde los padres con los hijos para leer un pasaje de la Sagrada Escritura y comentarlo después sencillamente. Y el Espíritu Santo va poniendo sabiduría y ciencia en las inteligencias y en los labios de aquellas personas que se congregan en el nombre de Jesús para leer y saborear la palabra de Dios. Ojalá llegue pronto el día en que en todo hogar exista la Sagrada Escritura, pero para ser leída por los padres y por los hijos, y luego para ser comentada con la luz del Espíritu Santo por ellos. Sería para nosotros una gran equivocación cambiar el libro santo por libros humanos. Sería para todos una gran pérdida privarnos de este mensaje de salvación que el Señor nos ha comunicado a través de su palabra inspirada. Que esta semana bíblica deje muchos frutos en todos y un aprecio muy grande en los sacerdotes, en las religiosas y en los seglares por la palabra divina. Que todos tengamos una creciente hambre y sed de esta palabra de Dios para que ella pueda nutrirnos, pueda orientarnos, pueda fortificarnos, pueda santificarnos. El apóstol Santiago nos dice en esta dominica lo siguiente: ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días, que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que cegaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo, Él no os resiste. Debemos pensar en la manera como estamos empleando los bienes de la tierra que de una u otra manera han llegado a nuestras manos. El Señor nos prohíbe el buen uso de los bienes de la tierra. El Señor prohíbe el apego inmoderado a estos bienes. Ese pecado de idolatría que consiste en rendirse totalmente al dinero, a la riqueza, y olvidarse de Dios y de los hermanos. El que ha recibido mucho debe pensar en los demás. No puede contentarse con usufructuar muchas riquezas. Es necesario que piense que ellas tienen función social y que una vez satisfechas las propias necesidades, debe también pensar en las ajenas. Hay que ser justos. Hay que practicar la misericordia, sí, pero principalmente la justicia. Es lo que nos recuerda el apóstol Santiago en esta importante epístola que él escribió para todos los hombres llamados a formar parte de la Iglesia y para todos los tiempos. Que a la luz de la palabra de Dios revisemos constantemente nuestra vida, para que descubramos las fallas oportunamente, enrutemos siempre por sendas de salvación nuestros pasos, glorifiquemos constantemente al Señor y nos hagamos acreedores a esa patria y recompensa eterna
que Él tiene preparada para todos nosotros. Que el Señor os bendiga, amadísimos diocesanos. Amadísimas religiosas, quiero insistir de nuevo en esta noche en la importancia que debe tener la vida de oración para todos nosotros. El Señor nos ha llamado para entablar un diálogo amoroso con todos nosotros, diálogo que debe realizarse diariamente y ojalá a lo largo de todos los días. La oración personal, individual, debe ocupar un puesto preeminente en todas nuestras vidas. Somos personas llamadas por el Señor. Personalmente debemos hablar con Él, exponerle nuestras alegrías, penas y necesidades y escuchar a su vez el mensaje que el Señor en su bondad quiere darnos constantemente. Debemos darle una importancia muy grande a la oración litúrgica. Allí nos encontramos con toda la Iglesia y por Cristo glorificamos al Padre. Pero debemos también descubrir ahora ese gran tesoro que es la oración personal compartida en un grupo con otras personas. Cuando hacemos un acto de fe en la presencia de Cristo en medio del grupo y nos dejamos después conducir dócilmente por el Espíritu Santo en nuestra alabanza, en nuestra acción de gracias, en nuestra súplica, no solamente recibimos un beneficio personal al exponer nuestros sentimientos, sino al escuchar lo que los demás, guiados por el Espíritu Santo, dicen delante de nosotros. Esta oración compartida que llena un vacío que había entre la oración individual y la pública, produce en todos los grupos grandes beneficios. Yo invito a las religiosas a que utilicen este medio y les pido que me digan después si produce grandes beneficios o no. Claro que hay que vencer resistencias, prevenciones y sobre todo el respeto humano que muchas veces nos impide abrirnos delante de los demás en la presencia del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Que apreciemos todos los medios que el Señor nos da para que de esa manera lo podamos encontrar constantemente a lo largo de nuestras vidas consagradas. Que el Señor os bendiga, amadísimas religiosas.